Muy buenas noches, estimados participantes, ¿cómo están? Qué gusto tenerlos acá nuevamente. Bienvenida, Bianca. Bienvenido. No, a ver, el nombre de Lucía. Aquí está Lucía, Claudia, Magdiel, Celeste, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Un gusto aquí. Voy a iniciar entonces el módulo del día de hoy. Les doy la cordial bienvenida. Me presento, soy la magíster Andrea Niño, quien estará a cargo de iniciar el módulo de salud ocupacional y prevención de riesgos disergonómicos, prevención de enfermedades ocupacionales y toxicología. Así que les doy la cordial bienvenida. Quiero decirles que este módulo va a tener talleres, así que es muy importante que ustedes estén atentos en el desarrollo de estos talleres porque son talleres prácticos. El día de hoy vamos a tratar la unidad de ergonomía. Es una unidad muy amplia. Así que voy a darles algunas pautas y también algunas pautas de cumplimiento legal en el Perú referente a ergonomía. Y en nuestra próxima clase vamos a hablar de salud ocupacional. Vamos a ver la prevención de enfermedades ocupacionales y una parte de toxicología. Así que les doy la cordial bienvenida. El objetivo de este módulo es que ustedes tengan una base para saber qué es lo que podemos hacer con relación de la vigilancia en relación a la prevención de riesgos disergonómicos y enfermedades ocupacionales. Este objetivo tiene también el que usted pueda en una organización, en una empresa, poder formular soluciones ante problemas relacionados con la salud ocupacional. Y las soluciones van a partir de este módulo que van a ver el día de hoy. Una de las soluciones es la vigilancia de la salud de los trabajadores. Voy a compartir entonces con ustedes las diapositivas. Si tienen alguna pregunta, alguna duda referente al tema, no dude en levantar la mano, escribirme en el chat o participar. Pueden interrumpirme, así que no hay ningún inconveniente. Bien. Bueno, siempre que inicio con este módulo, si vamos a hablar de salud, pues es muy importante saber cómo estamos nosotros, ¿cierto? Imagínense nosotros hablar de salud ocupacional y no empezamos por nosotros mismos. Es un poco como ambiguo, ¿cierto? Si nosotros somos unas profesionales que vamos a estar en la vigilancia de la salud ocupacional, pues también nosotros, digámoslo así, para poder dar la práctica, tenemos que dar el ejemplo y me refiero a los hábitos saludables, me refiero al fomento del ejercicio, me refiero al fomento también de la prevención de enfermedades ocupacionales. Entonces, tenemos que conocer que existen múltiples enfermedades ocupacionales. Hay un listado que en el marco de referencia normativa legal peruana, pues nosotros tenemos unas disposiciones legales y el que determina pues la enfermedad ocupacional es el médico ocupacional, en base a una investigación por exposición a ciertos factores. Y estos factores son factores físicos, químicos, biológicos y disergonómicos. Es muy importante entonces nosotros detectar de manera temprana la enfermedad ocupacional, detectar para que no se vuelva una enfermedad ocupacional. ¿Y cómo hacemos nosotros para detectar? Para poder detectar en el centro de trabajo hay que cumplir una serie de requisitos legales. Pues primero que todo, conocer cómo estamos precisamente, cómo está nuestra salud.
Y la salud, la investigación o el análisis o la vigilancia de la salud ocupacional, pues empieza con los exámenes médicos ocupacionales, los EMOS. Y la normativa legal peruana, pues nos indica también que aparte de los exámenes médicos ocupacionales, también tenemos que hacer exámenes médicos periódicos o de término del contrato cuando hay un trabajador que tiene actividades de alto riesgo. Si yo soy una trabajadora y no soy de alto riesgo y le solicito a mi empleador que me haga un examen cuando termine el contrato, ¿lo puedo hacer? Sí, y el empleador está en toda su obligación. Sí, lo dice así la norma, pero sí o sí es obligatorio el examen de determinación del contrato de trabajo, el examen médico ocupacional para trabajadores que hacen actividades de alto riesgo. Bien, ¿por qué hablamos de disergonomía o disergonómicos en vez de ergonómico? Vamos a entender ese concepto. La palabra ergonomía, o si hablamos en general de la palabra salud, la salud abarca pues en el trabajo un bienestar, ¿sí? Ese bienestar es un bienestar social, o sea, psicosocial, físico, mental, emocional, y es tan avanzada la palabra, es tan grande esta palabra, que nosotros consideramos dentro del trabajo que esta salud ocupacional es un poco un término aislado porque creemos que no se cumple, ¿cierto? Por ciertas situaciones, porque no hay presupuesto, porque no hay gestión. Y hay un fraccionamiento que se presenta en las organizaciones, en la mayoría, no en todas, y esa es la separación de la seguridad con la salud. Somos como amigos, pero en la realidad somos enemigos. Así es la realidad en algunas ocasiones. Cuando nosotros hablamos, tenemos que hablar de una palabra íntegra. La salud y la prevención de accidentes laborales debe ser íntegra, debe ser trabajada unificada. Si sin seguridad no hay salud y sin salud, pues no hay seguridad. ¿Ven cómo está interrelacionada este concepto y esta palabra? Así que cuando nosotros entramos a una organización y vemos estas situaciones que se presentan en las empresas, lo que nosotros de una vez automáticamente se nos viene a la mente es, no, no puedo hacer nada porque no hay presupuesto. No puedo hacer nada porque eh, estoy como maniatado y no puedo avanzar con la vigilancia médica ocupacional. Hay pocos elementos. Pero resulta que hay alguna forma también de desarrollar programas de salud ocupacional, de paulatinamente que se empiece a iniciar al menos el proceso de bienestar de los trabajadores. Si hoy en día vamos a visitar a campo, a la empresa, a los trabajadores, vamos a hacer auditorías, ¿con qué nos vamos a encontrar? Yo les voy a decir con qué nos encontramos cuando hacemos auditorías. Nos encontramos con trabajadores que no están conformes con los equipos de protección personal o que no les entregan o que no son los adecuados, profesionales trabajadores que se quejan porque tienen alergias, porque de pronto no hay una atención o como una comunicación oportuna al momento de atender una emergencia. Trabajadores que quisieran hacer un poco más por la prevención, pero hay circunstancias, situaciones y decisiones que no están al alcance de las personas para poder ejecutar, ¿cierto? Entonces la pregunta es, si nosotros somos los responsables del área de salud ocupacional y somos los responsables de ejecutar un programa de salud ocupacional, ¿por qué no diseñamos un programa
donde en base al conocimiento que estamos recibiendo o que ustedes tienen como experiencia, pueden ustedes identificar un problema o varios problemas que es lo que se dan en la organización y entrar a solucionarlo. Sí, la normativa de salud ocupacional en el Perú ¿qué les puedo decir? Es buena, pero no es suficiente. Falta. Hay más en temas de seguridad que de salud. Porque a veces se piensa que en salud solamente son los exámenes médicos ocupacionales y un programa de salud ocupacional y ya, o monitoreos ocupacionales. Pero resulta que el trabajo va más allá de esos tres requisitos legales que me pide una ley, una norma. Va mucho más allá. ¿Por qué? Porque va mucho más allá, porque yo como responsable de una empresa en temas de salud ocupacional, yo detecto de manera temprana unas condiciones que están presentando consecuencias en la salud del trabajador. Entonces, no solamente me quedo con llenar un formato y reportar, no, no. Esta información me va a ayudar a reforzar los programas de salud ocupacional, es decir, estoy detectando de manera temprana problemas, condiciones que puedo estar mejorando a través de estrategias que ayuden el bienestar, la salud y la condición física y social. Aparte de los problemas que se presentan en salud, también vemos la parte de salud mental. Esto hay que trabajarlo mucho. ¿Por qué? Porque si nosotros no integramos en la salud ocupacional la vigilancia mental, si no la integramos dentro de ese programa, pues es muy difícil que nosotros podamos obtener un resultado óptimo en el bienestar del trabajador. Entonces, el bienestar es íntegro. Es decir, para yo poder tener bienestar en mi trabajo, tengo que, tengo que no solamente la parte de lo físico, sino también la parte social, mental y el diseño de puestos de trabajo que sean, pues, confortables. Esto no se puede ver a simple vista, no lo podemos ver, como por ejemplo podemos ver una fractura o como podemos ver una luxación o como cuando podemos ver un corte en el pie, un corte en el brazo. O sea, a simple vista lo podemos ver. La parte de la salud es una parte que es invisible, que solo la podemos detectar cuando hacemos vigilancia. Y la vigilancia pues necesita de unas herramientas, unas estrategias, un seguimiento, un plan de acción, ejecución y las ganas de querer hacer las cosas, porque si no, nosotros no tenemos ni la motivación para hacerlo, entonces, ¿qué estamos solucionando? No estamos solucionando, no estamos ayudando, estamos generando un caos en el que ya está la situación. La solución parte de cada uno de nosotros. Entonces, vamos a ver cómo lo podemos hacer, cómo podemos desarrollar estrategias de gestión de la vigilancia de la salud ocupacional, teniendo como herramientas las leyes, los métodos de vigilancia epidemiológica y qué podemos hacer con ellos. Esa es también una parte de los objetivos que tiene este módulo. Bien, vamos a hacer también un poco vamos a probarlos a ustedes y vamos a hacer unos ejercicios prácticos que quiero enseñarles para que ustedes se den cuenta que la salud ocupacional también implica el querer hacerlo. Así que voy a iniciar con un poco de pausas activas. Así necesito que activen sus cámaras para conocerlos, porque no los conozco, no conozco a Iris, no conozco a Joana, a Madiel, ni a Claudia, ni a Celeste, ni a Bianca. Quiero invitarlas a que activen
la cámara, Lucía también. Y vamos a hacer un poco de integración de ejercicios a través de las pausas activas. Los invito a que activen sus cámaras para poder ver que están haciendo los ejercicios. Bien, que no pase de medianoche, por favor. ¿A quién se animó? ¿Quién se animó a aperturar las cámaras? Fíjense que estos ejercicios los pueden aplicar ustedes en los programas de pausas activas. El programa de pausas activas es bueno. Lo que pasa es que no lo saben hacer. Por eso es que las estoy invitando a que aperturen la cámara para enseñarles correctamente cómo lo pueden hacer. Sí, las pausas activas son ejercicios de estiramiento, de flexión, que en determinados tiempos son necesarios para evitar los trastornos musculoesqueléticos. Anthony, bienvenido. Estamos iniciando con el programa de pausas activas, pero nadie quiere aperturar sus cámaras, entonces es como complicado poder ver cómo hacen los ejercicios. Voy a darles unos minutos mientras hago captura acá de pantalla, un momento, para que puedan aperturar sus cámaras, para que también así sé que ustedes están presentes y no ausentes. Bien, voy a hacer captura de pantalla, un momento. Bien, nadie quiso aperturar, ¿qué pasó? Yo veo Daisy, Daisy es la única que empezó activa. Eso, Iris, te animaste. Bien, vamos a dar el aplauso a Iris. Iris se animó. Bueno, ya, un momento. Ahí ya, voy a compartirles la pantalla. Ahora sí, de nuevo. Ahí va. Listo. Entonces, pónganle cuidado. Tienen que estirar los brazos. Cuando ustedes tengan los trabajadores, empiecen con las posturas, si están sentados haciendo trabajo, así como estamos nosotros en teletrabajo, estos ejercicios son muy importantes. Y abran y cierren las manos. Abran y cierren las manos. Luego llevamos hacia arriba, estiramiento de brazos a los lados, al frente, arriba, a los lados. Vamos a coger el codo derecho y lo llevamos hacia atrás suavemente, hacemos una pequeña flexión, luego cogemos el otro codo izquierdo y lo llevamos hacia atrás y hacemos una flexión. Manos nuevamente hacia arriba, manos al lado. Vamos a hacer el movimiento de la cabeza suavemente hacia adelante, suavemente, si no nos mareamos. Luego para el otro lado, suavemente. Ahora vamos a hacer estiramientos y movimientos circulatorios de los hombros. Hombros hacia adelante. Movimiento circulatorio. Muy bien. Y ahora, Lucía, te animaste. Muy bien. Y luego hacia atrás, suavemente. Entonces, van ustedes mismas, están sintiendo cómo se están estirando los músculos, la espalda, hay estiramiento. Ahora, vamos a coger brazo derecho hacia el lado, brazo izquierdo hacia el otro lado. Esto nos puede ayudar incluso en 5 minutos. Los pies, como estamos sentados, vamos a hacerle los pies de manera circulatoria hacia afuera, de esta forma, y luego hacia adentro, los pies. Bien.
Ahora vamos a hacer el ejercicio a las manos. Colocamos esta posición de triángulo y vamos a hacer círculos hacia adentro. Círculo hacia adentro. Ahora hacia afuera. Bien. Vamos a hacer el estiramiento de la mano, así, la palma de la mano y la llevamos hacia atrás. Derecha. Y luego la bajamos y la llevamos hacia abajo. Muy bien. Ahora nuevamente con la otra mano hacia atrás. Muy bien. Y luego hacia abajo. ¡Uy! Matiel, anímate. Ahora vamos a hacerle ejercicio a los ojos. Este ejercicio es para la fatiga visual, ¿ok? Cerramos los ojos, los mantenemos cerrados, abrimos los ojos, cerramos los ojos nuevamente, abrimos los ojos. Vamos a llevar el dedo meñique, perdón, pulgar hacia el frente, los dos dedos. Y vamos a mover el dedo derecho y la dirección del ojo va hacia el dedo derecho. Solo movemos el ojo derecho. ¿Listo? Ahora movemos el dedo izquierdo hacia la dirección donde va el dedo. Luego subimos y bajamos. Movemos los ojos al mismo movimiento que los dedos. Listo. Cerramos de nuevo los ojos y vamos a enseñar a los trabajadores una técnica de respiración para oxigenar el cerebro. Ustedes saben que en momentos de angustia, de ansiedad, la técnica de respiración es muy importante para oxigenar el cerebro y mantener la tranquilidad. Así que esta es la técnica de respiración. Cierren los ojos y vamos a inhalar suavemente y manteniendo la respiración. Inhalamos. Mantengan la inhalación, exhalan, suelten suavemente. Inhalamos, exhalamos, inhalamos, exhalamos. Vamos a inhalar en 3 sesiones, es decir, inhalamos una vez así, 1, 2, 3 y exhalamos. Nuevamente, 1, 2, 3 y exhalamos. Mantengan los ojos cerrados. Listo, ahora sí, los pueden abrir. Espero que hayan hecho el ejercicio. Mire, Iris se animó y los demás compañeros. Entonces, ¿cómo se sienten ustedes? Iris, cuéntanos, ¿cómo te sientes? Relajada. Ya lista, ¿no? Lista para trabajar, para dormir. Listo, Iris, gracias. Gracias a ustedes por su participación. Mire, ¿y esto cuánto les costó? ¿Esto cuánto les costó? No, solamente el conocimiento que están recibiendo ahorita para enseñarles a los trabajadores. ¿Qué es lo que les puede costar a ustedes esta herramienta de salud ocupacional de bienestar? ¿Qué les puede costar? Tiempo. ¿Por qué? Porque a veces no nos dan el tiempo para permitir hacer esto en el trabajo. Entonces, solamente ustedes demuestren con resultados que estas actividades son beneficiosas para el trabajador. Entonces, el diseño de las pausas activas es una planificación. Planifiquen ustedes todos los días con los trabajadores, si es posible, o dos veces a la semana, por lo menos hacer esto una vez en el día y una vez en la tarde. Puede ser antes de iniciar la labor o a las 9 de la mañana o a las 4 de la tarde, ¿sí? Cada vez que realicen ejercicios, hagan una encuesta para que ustedes lleven una estadística de la información del bienestar que está generando. También dentro de su programa de salud ocupacional, también haga triajes.
triajes, ¿no? El triaje es muy importante porque es vigilancia también del trabajador de la salud, cómo está su peso, su presión arterial, cómo está su frecuencia respiratoria, cómo está la evaluación de la altura, su índice de masa corporal, y esto pueden ser campañas que se realicen para ver cómo está el trabajador y detectar de manera temprana una condición. ¿Y quién lo hace? Es una campaña de salud y bienestar. Lo hacemos nosotros. Así que fíjense que ya llevamos aquí 2 programas de bienestar, 2 programas de salud ocupacional. Otro que puede ser importante en base a la información del triaje que le hacemos a los trabajadores es el fomento de los ejercicios. Bueno, los ejercicios los podemos hacer con pausas activas, sí, pero si la empresa promueve, por ejemplo, otro tipo de ambiente donde se pueda facilitar los ejercicios a los trabajadores, excelente. Muy bien, ¿por qué? Porque el bienestar con el deporte van de la mano. Claro, sabemos que el trabajador es sedentario, ¿cierto? Somos sedentarios y eso a lo largo de la vida nos cobra factura. Con 10 minutos de ponerlos a caminar, a trotar, a darle la vuelta a la empresa, al estacionamiento, 10 minutos, ya sea después, ¿no? Porque es complicado, a veces no nos dejan estas actividades porque es pérdida, ¿no? Puede ser que la empresa lo considere que es pérdida, pero los trabajadores lo agradecen. O sea, los trabajadores cuando se dejan de hacer estas actividades, reclaman luego, dicen, pero ¿por qué no nos hacen estos ejercicios? Como también hay trabajadores que, ay, qué pereza otra vez, pero luego se empieza a generar un hábito y una disciplina. Y eso es muy interesante, el bienestar. Con temas de salud mental, sí, hay que trabajar muchísimo la parte del manejo de las emociones, del control de la ira. Todos, la mayoría, no sé por qué después de pandemias y estamos manejando unas condiciones donde todos nos alteramos, preguntamos algo y ya todo es ofensivo, ¿cierto? Esta parte lleva a cierta serie de conflictos y más que todo lo vemos también en los gerentes, en los líderes. Así que empecemos pues a hacer una campaña de prevención también de salud mental para reforzar. Pues mire, ya les he ayudado y les he indicado tres campañas que están integradas en la vigilancia de la salud de los trabajadores. Y, y miren, las herramientas, oh, y ahora todo es más fácil. Antes era más complicado uno desarrollar este tipo de actividades. Ahora ya podemos utilizar la inteligencia artificial y ahorita les voy a enseñar a utilizar inteligencia artificial para hacer monitoreo ergonómico. Ya, van a ver cómo se hace. Porque antes no teníamos estas herramientas. Bien, ok, muy bien, vamos a continuar. Miren, ahí están hasta las diapositivas ya hacen pausas activas. Fíjense. Entonces, querer es poder. Ahí va. Vamos a hablar de este tema tan interesante que, que no es muy tocado en las empresas porque no lo ven como un negocio, digámoslo así. Vamos a entender el concepto de ergonomía. Fíjense esta imagen, ¿no? Está aquí el simio, luego viene la evolución del Homo sapiens. ¿Y cómo estamos actualmente hoy en esa posición? Volvemos a lo mismo. Pero
la diferencia del simio a la diferencia de la transformación de la evolución del hombre hoy es bien complicada, porque por lo menos antes no se tenía tecnología ni estamos adictos a las redes sociales. Si yo les pregunto a ustedes en estos momentos, estoy muy segura que muchos de ustedes tienen en estos momentos molestias como trastornos musculoesqueléticas, dolores de espalda, dolores del brazo, dolor en la columna, dolor en las piernas. Y ahora todos somos dolores. Los dolores, ¿por qué? Porque las redes sociales nos han vuelto adictos a mantenernos conectados y esa conexión afecta la salud, afecta la parte musculoesquelética, afecta la parte mental, afecta la visión. Y esto genera que nuestro cuerpo esté todos los días cansado, agotado y consumidos de energía, como si la batería que tuviéramos no se cargara correctamente. Entonces, llegamos a descansar, pero nos levantamos cansados. La energía que nos consume todo lo que hacemos, la energía que nos consume, que consume la parte tecnológica. Esto ha hecho que se incrementen las enfermedades de trastornos musculoesqueléticas y se lleguen a convertirse en crónicas. Entonces, ay, les dejé de compartir. Un momento, me salí. Bianca me dice, uy, sí, que más relajada. Bien, Bianca. Entonces en la próxima clase volvemos a hacer pausas activas. Queda anotado. Pero abren la cámara, si no, no hacemos. Ahí está el compromiso. A ver, ahí creo que ya está compartiendo, ¿cierto? Listo, perfecto. Ahora sí vamos a entrar al concepto de ergonomía. Mire, yo sí les aconsejo que ustedes en algún momento profundicen más la ergonomía, porque nos vamos a quedar muy cortos. Bien. La ergonomía es una ciencia que se ha estudiado hace muchísimos años. Tanto es así que hay padres de la ergonomía, ¿sí? Y bueno, digamos, persona ilustre que habló de ergonomía lo sacó a través de un libro en 1857, que es un polaco, Jaśkiewicz, ojalá lo haya pronunciado bien, y sacó un libro que habla sobre el compendio de la ergonomía o de la ciencia del trabajo basado en las verdades tomadas de la naturaleza. Luego, en 1949, fue introducido este concepto y mejorado por el psicólogo británico Murrell, que lo definió como el estudio científico de las relaciones del hombre y el medio de trabajo. En el siglo XX, Henry Dreyfus se conoce como el hombre que parametrizó al ser humano. ¿Qué es parametrizar? Fíjense esta imagen que ustedes ven acá. Esto se llama parametrizar al ser humano. Es decir, lo que él hizo fue que con la figura de un ser humano empezó a hacerle las medidas. ¿Cuánto mide del pie al peroné? ¿Cuánto mide de la cintura al miembro superior? ¿Cuánto mide el miembro inferior? ¿Cuántas las dimensiones? Eso se llama lo que él hizo, las dimensiones del ser humano. Y entonces, en base a esta información que Henry nos dejó, el señor Henry nos dejó en el siglo XX, pues empiezan a diseñar ciertos puestos de trabajo, las sillas, los muebles, las mesas.
en base a, digamos que los parámetros, incluso también el diseño de los vehículos, según la contextura. La ergonomía es una ciencia que estudia el confort y el término ergonomía en palabras griegas significa ergon, que es trabajo, y nomos, que significa ley o norma o estandarización. Nomos, estandarización. La ergonomía no solamente estudia la interacción que tiene el hombre con el puesto de trabajo. No, la ergonomía va mucho más allá. Estudia el confort que va desde la temperatura, el confort, la temperatura. Estudia también la interacción del ser humano con la parte social, la parte emocional. Fíjese todo lo amplio que es la ergonomía. Pero básicamente, pues lo que quiere piensa y habla esta ciencia es que el trabajador tenga un confort, un puesto de trabajo que esté bien diseñado para evitarle enfermedades ocupacionales y que tenga un trabajo digno y saludable. Después de estos libros y estos aportes que han tenido algunos de los padres de la ergonomía, se ha empezado a iniciar entonces metodologías. Se han iniciado el estudio de metodologías para determinar si el trabajador en un futuro va a tener lesiones o para prevenir las lesiones. Sí, claro, yo les pregunto a ustedes si tienen dolor. Claro que van a tener dolor, ¿por qué? Por muchos factores. Pero esos factores solamente los puedo ver, hacer visibles cuando hago un monitoreo, cuando hago una vigilancia médica ocupacional. Si yo no hago un monitoreo ergonómico, no sé si tu posición es adecuada, si estás levantando mal la carga o estás superando el levantamiento de carga. Entonces, tengo que entrar a monitoreo, evaluación de la interacción que tenemos nosotros con las herramientas, con los equipos, con el levantamiento de cargas. Eso es, digamos que, prácticamente uno de los pilares de la ergonomía, el monitoreo ergonómico. Cuando yo tengo el monitoreo ergonómico, me genera información para determinar qué controles. Voy a determinar controles en base al monitoreo, en base a la información. Es una ciencia que ayuda también a desarrollar tecnología para el confort del trabajador. Estas imágenes que ustedes ven acá son trabajadores que le están haciendo un mantenimiento a los vehículos, están haciendo revisiones y nosotros a simple vista cuando vamos más allá de ver los temas de seguridad, vamos a ver aquí la visión de salud ocupacional en estos momentos, la salud ocupacional. Entonces, ¿qué condiciones en el ambiente hay? ¿Hay frío? ¿Hay calor? ¿Hay disconfort? Eso solamente lo sé cuando hago un monitoreo, por ejemplo, de estrés térmico. Si yo voy a hacer un monitoreo ergonómico, ¿yo qué es lo que voy a ver en el trabajador? Voy a ver su jornada diaria, cuáles son sus funciones, de qué hora a qué hora tiene que hacer movimientos repetitivos. Tengo que ver sus movimientos por ejemplo, puedo ver sus movimientos de 8 a 9 y de 10 a 12, y igual en la tarde. Puede ser entre 2 días, 3 días, 4 días, 5 días, depende de los días que usted quiera hacer el monitoreo. Tomo videos, tomo fotografías, porque la fotografía me va a permitir observar a través de las mediciones y de ángulos
Observar, por ejemplo, miren este trabajador, el miembro superior, el brazo. Miren el tiempo, tengo que medir el tiempo en el que este trabajador está haciendo este movimiento y las repeticiones de la mano. Cuando yo hago el mismo movimiento y repeticiones de la mano durante el transcurso de tiempo, de años, voy a generar un desgaste, ¿cierto? Entonces aquí ya estoy observando un posible problema. Cuando yo observo la inclinación de la persona, la inclinación, fíjense, él debería estar derecho, 90 grados, pero no, hay una inclinación, esta inclinación de la cabeza, más o menos esta inclinación puede ser entre 50, 60 grados. Ahora fijémonos este trabajador. Vamos a trazar estas líneas para ver el ángulo. No tiene la postura recta, ¿cierto? Miren, aquí hay una inclinación. Si ustedes cogen el que realiza monitoreo ergonómico tiene que saber de ángulos. Para eso es que es importante las fotos para colocar y medir los ángulos. Ahora, yo me bajé una aplicación muy buena y no sabía que me calcula ángulos. Entonces tomo la foto del trabajador y medición de ángulos. Lo utilizan los arquitectos. Imagínense esa aplicación y yo tomo la foto y ya me calcula el ángulo. Es genial ahorita los avances tecnológicos. Antes no podíamos hacer eso. ¿Qué pasa cuando un trabajador está así todo el día? Oh, imagínense, trastorno musculoesquelético, incapacidad total temporal, incapacidad total permanente, no, temporal. Dolor de espalda, el, el movimiento de la mano también puede generar una enfermedad ocupacional y del hombro. Ahora observemos estos trabajadores que todo el día están de pie, no hay descanso. ¿Qué pasa con la tecnología? Bueno, ahora están creando estos exoesqueletos, así se llaman. Fíjense, este trabajador, claro, este trabajador está haciendo una actividad donde tiene que levantar la cabeza. ¿Por qué? Porque está haciendo un mantenimiento debajo del auto y la grúa ha levantado el carro. Entonces, la posición de él, el exoesqueleto le permite mantenerse erguido, le permite apoyarse y le permite levantar herramientas para que no sea tanto el esfuerzo que hace. Esa es una ventaja del exoesqueleto. Este sería un control de tecnología, un control de ingeniería importante. Claro que estos exoesqueletos son costosos, pero esto es muy beneficioso y muy beneficioso para la prevención de la salud de enfermedades ocupacionales. Ok, entonces, ¿qué tenemos en los puestos de trabajo para poder hacer monitoreos? ¿Cómo identificamos esos problemas? Estos problemas se conocen como factores de riesgo disergonómicos. Disergonómico es lo contrario a ergonomía. Ergonomía es confort. Disergonómico es lo contrario. Todo lo que estamos viendo en la imagen acá no es disergonómico. Levantamiento de cargas inadecuadas, posiciones inadecuadas, tiempos inadecuados, posturas inadecuadas. Bien. En ergonomía, entonces, estos factores disergonómicos, para poderlos empezar a identificar, tenemos que hacer esto que les estaba enseñando: ver, observar tiempos, ver los ángulos, las posiciones. ¿Ya? Y todos estos factores de riesgos ergonómicos están asociados al puesto de trabajo. Tenemos que observar si el trabajador levanta cargas, de dónde, a qué punto, cuánto es la distancia de levantamiento de cargas, la manipulación, si la hace manual. Manual es que él mismo la levanta, o si la manipulación la hace a través de herramientas, de grúas o de otras herramientas para levantar
la carga. Tenemos que saber si hay información de algún trabajador que haya reportado alguna lesión en su trabajo. Una lesión me refiero a hernias, me refiero a dolores de espalda, lumbalgias, a desórdenes o trastornos musculoesqueléticos. Esto es una información para poder determinar a quiénes le voy a hacer monitoreo ergonómico, a quiénes. Es que es muy complicado hacerle a todos los trabajadores porque es una situación que es sin fin, es infinita porque imagínense ustedes hacerle una evaluación o monitoreo ergonómico a 3.000 trabajadores. Es complejo. Entonces, ¿a quién le debo hacer monitoreo? ¿A quién? ¿Cómo determino quién va a ser mi población para la vigilancia de monitoreo disergonómico? Trabajadores que levanten carga, trabajadores que tengan movimientos dinámicos, es decir, que todo el día esté de pie moviéndose, o esté estáticos, que todo el día estén sentados. Bueno, yo puedo tener 3.000 trabajadores, ¿cierto? Ok. Entonces voy a hacerle monitoreo a los trabajadores que están de pie y levantan carga. ¿Cuántos? Bueno, voy a escoger a tres, porque esos tres trabajadores son 100 que hacen la misma función. Entonces no voy a coger a los 100, ¿cierto? Voy a observar a tres, porque hacen lo mismo. Lo mismo pasa en administración, en administrativos. Voy a escoger a tres o cuatro que hacen la misma función, las mismas tareas, o están todo el día sentados. Y así voy a escoger los que más puntos críticos tienen relacionados a la salud. ¿Eh? Puntos críticos me refiero a riesgo disergonómico. Incluimos aquellos que hacen sobreesfuerzo, que pueden tener una lesión, que tienen posturas y movimientos repetitivos y manipulación manual de cargas. Bien, ok, bien. ¿Qué es el concepto entonces para aclarar aquí el concepto disergonómico? Miren la postura de esta señorita, la columna al contestar el teléfono, ¿no? Esto viene a ser una posición inadecuada porque su columna está desviándose. Todos los días contesta así, pero una postura correcta es de esta manera recta, cabeza recta. Miren, es disergonómico lo que hacemos todos los días. Cómo cogemos el celular, la inclinación de la cabeza, mire la posición del cuello, tiene un ángulo, pero de manera correcta es levantar el celular y tener una visión más centrada al celular y así evitamos esta inclinación que nos trae dolor de espalda. Bien, creo que aquí hay un caballero. El caballero que tiene muchísima plata, muchísimo dinero y que carga su billetera y se sienta con su billetera. Miren cómo la posición de la columna cuando se sientan con los billetes. Que es una postura adecuada. Una postura adecuada es quitarse la billetera y dársela a la esposa o a la esposa o a la novia, ¿no? Vea, pues, las malas posiciones cómo desvían la columna. Veamos las posturas inadecuadas cuando hacemos trabajo remoto o trabajo estático o trabajo administrativo. Vemos que acercamos la visión, una inclinación de la columna inadecuada, no hay una posición correcta. Miren los hombros, los brazos, la posición inadecuada. Miren esta persona con su laptop, su columna, su cuello está en una inclinación no adecuada. Miren este niño mirando el celular de esta forma y mire su posición inadecuada. La niña acostada.
una inclinación inadecuada y una visión inadecuada. Y así podemos observar estas inclinaciones a través de estas imágenes y observamos las inclinaciones que están midiéndose en estos momentos. En las oficinas no hay pausas, hay fatiga visual, es decir, empieza el aumento del parpadeo en el ojo y resequedad en el ojo. Eso es fatiga visual. Y pues hay que enseñarles a los trabajadores. Los ejercicios que yo les enseñé de los ojos es para prevenir fatiga visual. Pero pues ya si tiene una lagrimeo, una pesadez o resequedad, sí tiene que ir donde el oftalmólogo que le receten unas lágrimas para poder hidratar el ojo. Vemos también la distribución inadecuada de iluminación, las sillas inadecuadas que no son ergonómicas, no son flexibles, la mala posición que tienen de la columna. Y a eso también le podemos sumar que hay lesiones en la muñeca, el síndrome carpiano, que eso lo vamos a ver en la próxima clase. Esta lesión es esa causa de mantener la posición de la mano en una sola posición y mantener movimientos repetitivos por largas jornadas. En pandemia no se hizo vigilancia de la salud ocupacional, los trabajadores, sobre todo en ergonomía. Y estoy seguro que muchos de estos trabajadores tienen trastornos musculoesqueléticos y no hay vigilancia médica ocupacional. Las malas diseños de puesto de trabajo, ¿ya? Nos indica, por ejemplo, en el diseño de un puesto de trabajo en una oficina, que la distancia de la pantalla debe estar entre 10 y 60 por debajo de la horizontal de los ojos del operador. O sea, la distancia. Que nos dice también que debemos establecer pausas entre 10, o sea, cada 10 minutos, establecer unas pausas o cada hora o cada 2 horas. La iluminación tiene que ser adecuada, los looks tienen que ser adecuados y que no generen sombra. Ok. En cuanto al esfuerzo físico, miremos este trabajador. Este trabajador está realizando un esfuerzo donde él requiere de cierta capacidad física, el esfuerzo o el levantamiento de carga. Cuando este trabajador alcanza su intensidad, una duración prolongada, que cuando ustedes van y le preguntan al trabajador después de su jornada y le dicen, ¿cómo está usted, señor? ¿Qué tal? ¿Cómo va el trabajo? ¿Saben qué le responde? No, bien, no, muy bien, todo bien. Mentiras. Mentira, es que les da miedo decir que están mal. ¿Por qué? Porque tienen temor a perder su trabajo. En realidad todos sabemos que están cansados. Como medida de control, cuando nosotros observamos, levanta carga, está entre 5 o 6 horas de pie. Y es lamentable porque ni siquiera almorzando puede estar sentado. Al observar eso, entramos a ver estas medidas de control, que son controles administrativos como la distribución adecuada de las tareas. A cierta hora hace esta tarea, a cierta hora hace esta otra tarea. Entonces, se va cambiando la distribución de las tareas para equilibrar por ejemplo, los movimientos, los tiempos de estar de pie, los tiempos de estar sentado, o se le proporciona elementos como las sillas y el descanso que debe tener por ley, ¿cierto?
Bien. En la carga mental, sí. La carga mental lo vemos en los factores psicosociales, pero también se consideran dentro de la ergonomía porque los sobreesfuerzos, la intensidad del trabajo, el esfuerzo mental, demanda una serie de actividades, ¿no? Las presiones del tiempo, el esfuerzo, y esto genera una fatiga, un esfuerzo de atención, la carga mental. ¿Cómo se monitorea una carga mental? Pues a través del monitoreo psicosocial y también a través de la observación. Cuando hacemos monitoreos preguntamos cuántas horas está de pie, cuánta atención debe tener en la toma de decisiones. Y si nosotros no hacemos vigilancia de esta situación cuando hay actividades que lo requieren, ¿qué es lo que le pasa al trabajador? ¿Qué es lo que puede ocurrir? Cansancio, fatiga y accidentes laborales. Accidentes laborales porque el cansancio va a llevar a una pérdida de función mental o esfuerzo intelectual. El cansancio. Entonces, como medidas de control, podemos hacer programas de somnolencia, detección temprana de somnolencia, reportes de somnolencia. También hablar con el trabajador, ¿no? ¿Cómo está? ¿Cómo se siente? Si una situación que ustedes no saben, que pueden ser factores externos no asociados a la empresa, puede estar llevando a una situación de carga mental el trabajador. Bien, observemos aquí las posiciones. Observemos acá. Miren, aquí ya vamos a tener un levantamiento de carga y sobreesfuerzo. Vamos a ver qué parte del cuerpo tiene sobreesfuerzo y qué lesiones pueden tener o qué enfermedades puede tener estas posturas forzadas. Fíjense que nosotros estamos haciendo un monitoreo disergonómico y vamos a identificar los factores de riesgo. Bien, observamos lo siguiente. ¿Cuál es la tarea del trabajador? Lo primero, ¿qué es lo que hace el trabajador? A las primeras horas de la mañana llega la carga, el trabajador tiene que subir al vehículo, baja la carga y la descarga. Entonces tiene que coger la carga, bajar la carga y desde el camión hasta el punto donde aloja la carga son, pongámosle, 5 metros. Ok. Pregunta número 1. ¿Cuánto es el peso de la carga? ¿Cuánta carga levanta? Bueno, la carga tiene un peso aproximado de 20 kilos, ¿ok? La norma peruana indica que los trabajadores pueden levantar carga manual hasta 25 kilos, ¿ok? Tiene 20 kilos. Segunda pregunta, vamos a observar si levantan bien la carga. Y efectivamente, la carga es una carga redonda, no es una caja, entonces tienen que hacer el esfuerzo de levantar la carga, el esfuerzo, miren, por eso está este triángulo aquí, el esfuerzo de coger la carga, abrazarla, y el esfuerzo de este punto hasta los 5 metros donde hay que descargarla. Si yo les pregunto a ustedes, en estos momentos les pregunto, ¿cuál sería la consecuencia de estos trabajadores? Porque ellos van a tener una consecuencia a la salud dentro de un mes, 2 meses, 3 meses, incluso antes. ¿Qué creen ustedes? A ver, me escriben en el chat, por favor. ¿Qué creen que va a tener este trabajador? ¿Qué creen? ¿Sí estaba compartiendo? Sí, ya.
Estoy aquí en el chat. ¿Qué enfermedad creen que ustedes que tiene este trabajador? Porque a simple vista estamos analizando que hay posturas forzadas, que no levanta bien la carga y qué enfermedades o qué consecuencias trae este puesto de trabajo, esta actividad. ¿Me pueden escribir en el chat, por favor? Ya hemos hablado de algunas enfermedades. Ah, muy bien, Celeste. Enfermedades musculoesqueléticas, Bianca, musculoesqueléticas, sí. Lumbalgias, muy bien, Lucía, muy bien. Excelente. Joana, lumbalgias, sí, correcto. Dolores de espalda, ¿no? Las lumbalgias. Dolores en los brazos, porque sí ven cómo él abraza la carga. Me dice Claudia, desgarros, contracturas musculares. Sí, correcto. La espalda, correcto. Entonces, fíjense cómo nosotros ahorita no hemos utilizado ninguna, estamos haciendo una evaluación inicial, pero tenemos que utilizar una herramienta para hacer esa evaluación. Entonces, con esa herramienta vamos a anotar todo esto que estamos analizando. Ya les voy a decir cómo se analiza. Y con esa información, ya que nosotros nos estamos dando cuenta, tenemos que conocer entonces, ok, sí, está mal esta posición, está mal. Entonces, ¿qué hacemos? El resultado, vamos a suponer que es un resultado que el informe del monitoreo nos arroja que sí, que hay que tomar acciones inmediatas y que hay que diseñar de una mejor manera esta actividad que están haciendo los trabajadores. Dentro del informe, porque se presenta un informe de monitoreo con la evaluación y los cálculos de los ángulos y las posiciones, que ya les voy a mostrar cómo se hace. Dentro de este informe tenemos que colocar también las soluciones, las medidas de control. Y algunos dirán, no, pues que si yo quiero que evitarle estas enfermedades al trabajador, pues lo que tengo que hacer es que no levanten carga, ¿cierto? Es lo ideal. No levanten carga, pero eso es su trabajo, no lo puedo eliminar. Este peligro que es conocido puede ser considerado como peligro mecánico o puede ser considerado como, perdón, peligro ergonómico es considerado. Lo que yo voy a hacer es, primero que todo, hacer el monitoreo y observar esto. Segundo, en base al monitoreo, desarrollar la estrategia. Tercero, el plan de acción para ejecutar esto que estoy planteando para darle solución. Tengo que hacerle seguimiento, porque una cosa es hacer el informe y ahí quedó el informe. Tomen, aquí está el informe de monitoreo. ¿Quién se encarga de eso? Nosotros, el área de seguridad o el área de salud ocupacional, para ejecutar las soluciones. Por eso les digo que tenemos que solucionar problemas, no dar problemas. Nosotros somos encargados de solucionar problemas. Para eso nos contratan. Ok, entonces. Cuando observamos que ellos levantan la carga y la llevan a una distancia de 5 metros, ¿cuál creen ustedes que sea la solución para ello? Es criterio. No necesito tecnología, es criterio. ¿Qué creen que puedo hacer para evitar que ellos cojan la carga de acá y la lleven a 5 metros más adelante? La ergonomía busca que entre menos interacción, entre menos levante de carga, entre menos distancia tenga que llevar la carga, eso también busca la ergonomía, el confort. ¿Qué creen? A ver, escriban en el chat. ¿Cómo o qué medida de control implementaría? Ah, bueno, Celeste, aquí me dio una idea Celeste. Me dice Celeste, usar herramientas para trasladar. O sea, lo que me dice Celeste es que usen una grúa, ¿no? Una grúa o utilicen un cargador manual, ¿sí? Coloquen la carga y lo traslada, ¿cierto?
Sí, es una buena idea, Celeste. Es una buena idea, pero hay una más rápida, que no necesita la empresa comprar ese elemento, esa herramienta, el cargador. Pues acercar los vehículos, esa es así de simple. Se acercan los vehículos al lugar de despacho, más cerca. Sí, a veces uno no lo ve, pero es puro criterio. Fíjense, la mayoría de las soluciones de este tipo es solamente acercar, porque están lejos, no más. Bien, ahora, si yo quiero aún más que no levanten carga, sí utilizo una polea cuando llega el carro, que baje, y una transportadora para que lleve la carga. Pero es complicado en las empresas porque no hay para invertir en este tipo de implementaciones de ingeniería, ¿sí? Entonces, estoy disminuyendo. Recuerden que a mayor seguridad, mayor protección, a mayor control, disminuye la probabilidad de un accidente o una lesión. ¿Me entienden? Ese es el secreto. A mayor protección, probabilidad de disminuir el accidente o la enfermedad ocupacional. Acerco los vehículos, listo. Ahora, ¿cómo soluciono lo del levantamiento de carga? Esto se necesita capacitación. La capacitación de levantamiento correcto de carga. Nunca se dobla la columna para levantar una carga. Se, Uno se tiene que acercar a la carga, verificar que no tenga una condición insegura. Se acerca uno a la carga, se agacha, pero con la columna recta, 90 grados. Esto es lo que provoca las hernias, el levantamiento de cargas así. Columna recta, acerco la carga, le subo la carga y me dirijo y abrazo la carga. Y así es, ¿no? Ya si de pronto ustedes observan que la carga es demasiado lejos y no se pueden acercar los carros, entonces sí, puedo colocar aquí una manera de plancha para que un carro o una carga o un vehículo o el transporte sea con menos sobreesfuerzo. Ajá, correcto. Muy bien. Vamos. Ok. Fíjense, el uso de las herramientas. Hay una situación que cuando usamos herramientas, eso también lo vemos al momento de coger la herramienta, la forma como cogemos, si la herramienta es ergonómica, y los movimientos repetitivos, ¿no? ¿Cuántas veces en el día tengo que coger esta herramienta y cuántos movimientos repetidos lo hago? Bien, entonces, si yo hago movimientos repetitivos con la mano, puedo tener una enfermedad ocupacional, que es el síndrome de túnel carpiano, ¿no? Como les dije, esa enfermedad la vamos a ver más adelante. Pero también si yo hago movimientos repetitivos del hombro, ¿sí? Levanto, subo, levanto, subo, levanto, subo. ¿Cuántas veces al día tenemos que observar eso? ¿No? ¿Cuántas veces al día el trabajador levanta, sube, coge, levanta, levanta? Entonces, ¿eso qué hace? Que el grupo de músculos o tendones que rodean el hombro se tensionen o se desgasten. Y también genera una enfermedad conocida como el manguito rotador de los movimientos que realiza el hombro. Es una enfermedad ocupacional, ¿no? Y no muchos lo saben, lo conocen, no saben de dónde viene, es por esta situación. Entonces, al nosotros observar esto cuando hacemos monitoreo ergonómico, lo que nosotros buscamos siempre es que entre menos repeticiones, ya les dije, menos repeticiones, menos levantamiento y diseñar un puesto de trabajo adecuado. Tenemos que buscar herramientas que sean confortables, que se manejen adecuadamente.
que sean flexibles, ¿cierto? Miren esta posición, por ejemplo, de este trabajador, cómo se encorva, mire el ángulo que tiene la columna, su cuello, haciendo un trabajo en esta posición. Miren la posición acá igualmente. Lo que nosotros vemos acá es la forma y la herramienta también, cómo coge la herramienta. Mire, está levantando el hombro, ¿cierto? Y él tiene, tiene una forma diferente acá, que debería ser la correcta, donde él tiene o cambia la posición, menos agachado. Fijen esta forma de trabajar. Él levanta aquí la herramienta, levanta el codo y mire, aquí lo que está haciendo es bajando el codo y cogiendo la herramienta de una manera diferente. Entonces no está levantando el codo, sino bajando el codo. ¿Ven? Y esto es en la observación, son como prácticas o mañas que cogemos y no nos damos cuenta. Y para eso no se necesita tecnología, solamente la forma como trabajamos. Listo. Vamos a ver entonces algunas variables a tener en consideración, que ya igual las mencioné, pero las vamos a recordar. Estas variables son las variables que utiliza o considera la ergonomía para tener un buen diseño de puesto de trabajo. Entonces, lo que busca la ergonomía, como les digo, es incrementar y mejorar la parte del confort del trabajador. Y para ello, pues hay que hacer un monitoreo, que hacer una evaluación del puesto de trabajo, cómo está el sexo, la edad, el tiempo del trabajo, ¿sí? Vamos a hacer un diagnóstico del trabajador, qué actividad hace, cuánto peso levanta. Entonces, toda esa información vamos anotándola. Es como si fuera la ficha de la hoja clínica del trabajador. Esta sería la hoja clínica de puesto de trabajo. Hacemos una evaluación donde analizamos si tiene confort visual, si tiene confort acústico, es decir, que no, si hay ruido o no hay ruido, esto lo sabemos a través del monitoreo. Si hay temas relacionados a posturas o movimientos, desplazamientos, los horarios que él tiene, con quiénes trabajan, quiénes son sus jefes, qué roles tiene, es operario, es jefe, gerente, qué estilo de mando tiene, da órdenes, no da órdenes, acoge órdenes, qué factores mentales necesita para hacer sus actividades, qué profesión tiene, qué estudios tiene. Entonces, vemos que todos estos factores que están interrelacionados en cuanto a lo físico, lo psíquico, lo social y el bienestar, ¿no? A esto se le conoce como una evaluación previa para conocer cómo es su puesto de trabajo. Y eso lo hacemos como visitando al trabajador y levantando la información, ¿no? O en recursos humanos, pero igual lo corroboramos con el trabajador. Es un diagnóstico para saber qué es lo que hace y esto nos va a servir a nosotros para presentar el informe de monitoreo ergonómico. Bien, aquí en estas diapositivas están las relaciones de las variables en las cuales se hace el diagnóstico, ¿no? Condiciones físicas como las del ambiente, higiene, fisiología, psicología, mentales como el contenido del trabajo, sociales, la organización del trabajo y salud, evitar el daño. Ok, miren estas diapositivas, ¿no? Ya cuando conocemos esta información, ya vamos al grano, ¿no? Vamos a ver, vamos a monitorear. El que hace monitoreo ergonómico tiene que tener herramientas. Tiene que tener un metro, una wincha, cámara fotográfica para tomar videos, capturas, movimientos, una tabla o una tableta para anotar la información
que le vamos a preguntar al trabajador, hacer mediciones y ya con esa información y con la información del diagnóstico de su trabajo, podemos llegar a unas conclusiones. Tenemos que, sí, saber de todas las funciones, claro que sí. Bueno, voy a hacerles acá un monitoreo, ¿listo? A ver, voy a hacerles un monitoreo rápidamente. Rápidamente me contestan en el chat. ¿Listo? Para que participen todos. Vamos a hacer una pequeño checklist de monitoreo ergonómico. Primera pregunta. Ustedes me responden sí o no. ¿Listo? ¿Ok? Primera pregunta. ¿Ha presentado en los últimos meses dolor en la región dorsolumbar? Que no pase de medianoche. Ahí en el chat me responden sí o no. ¿En los últimos meses han presentado dolor en la región dorsolumbar? Uy. La policía, vea, pues, ay, ay, ay. Sí, celeste. Uy, se salvó Iris. Bien, Iris. Ok, siguiente pregunta. ¿Considera que las dolencias generadas por consecuencia de posturas inadecuadas es en el trabajo? Oh, solo Anthony contestó, ¿cómo así los demás? Sí, Angeli, Anthony. Oh, vea, pues, estamos graves, ¿no? Tiene solución, ¿ya? Celeste, Iris. Anthony se ríe. Va a tocar llamar a la policía entonces, ¿no? A la SUNAFIL. Bueno, pues por eso estamos aquí tratando de solucionar el tema. Ya me hicieron reír, ve. Otra pregunta. Al finalizar la jornada laboral presenta cansancio o tensión musculares superiores, o sea, en los miembros superiores, hombros, brazos. Sí, no, Celeste dice no. Bien, se salvó una. La mayoría, no, Natalie. Ok, bien, pero igual se presentan dolores dorsolumbar. Ajá, ok, bien. Entonces, fíjense que estas preguntas que yo les estoy haciendo, ya, a esto se le llama vigilancia epidemiológica y tenemos que tener un checklist también. Entonces, tenemos el diagnóstico, que yo les voy a mostrar el documento, cómo se hace un diagnóstico, y podemos tener este checklist para saber si hay trastornos musculoesqueléticos. Ahora, cuando ustedes le hacen esto a los trabajadores, miren lo que me pasó una vez y les voy a contar historias de la vida real. Hicimos monitoreo ergonómico y monitoreo psicosocial. Entonces, cuando nosotros hacíamos esta serie de preguntas, todos respondían no, 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 no. Y eran como 100 trabajadores. Entonces yo le dije, no, o sea, es imposible, ni siendo cierto. No quieren decir la verdad. No quieren. ¿Por qué? Aquí porque estamos en confianza, ¿cierto? Que ustedes me lo están manifestando porque ya hay una confianza para hacer ejercicio. Pero en la realidad es que los trabajadores les da miedo decir. Así que sí es muy importante que cuando ustedes hagan este checklist, ¿no? De vigilancia médica, hablen con el trabajador y les digan que esto es para mejorar, para identificar de manera temprana si hay una situación para poder desarrollar una prevención o un manejo cuando ya se está dando. Eh, Esto es importante decir. ¿Qué nos tocó hacer? Volver a hacer el monitoreo ergonómico, decirles que tienen que responder con la verdad, que no por eso se les va a votar o se les va a sacar, sino al contrario. Esto es fundamental. Y las encuestas, fíjense que no colocamos nombres. Bien, pero sí es muy importante el puesto de trabajo, que anoten el puesto de trabajo. Entonces ahí sí sabemos en dónde se están presentando las molestias, en el área administrativa, en el almacén. Bien.
Ahora vamos a ver, vamos a hacerle un checklist a ustedes de monitoreo psicosocial y mental. ¿Ok? Listo. Aquí en confianza. Primera pregunta. ¿Ha tenido tantas preocupaciones que se les hace difícil pensar con claridad? ¿Sí o no? Yo los espero. Sí. Los demás no responden. Bien. ¿Ha disminuido su rendimiento en el trabajo? ¿Sí o no? Mm, ok, no. Listo. Hay unos que sí y otros que no. Sí. Bien. Entonces, cuando son las preguntas psicosociales y mentales, son más personales, ¿no? Claro. Pero fíjense que aquí detectamos ciertas situaciones en donde se revelan algunas verdades y esta información es prácticamente privada, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos con esta información? Reunimos información y detectamos que aquí necesitamos desarrollar un manejo adecuado de las emociones, de organización de trabajo y asignación de tareas. Entonces estamos viendo ciertos problemas que no se han tocado y que nadie se ha detenido a sentarse y a conversar y que nadie le ha ayudado al trabajador a poderlo solucionar. Mm. Así que por eso es tan importante los monitoreos psicosociales y mentales. También está la parte del manejo de las emociones a través de un área de psicología. Sí, una campaña de psicología de manejo de las emociones, una campaña con una psicóloga para atender algunas situaciones que se presenten. Ese sería un programa extraordinario. Fíjense que nosotros en una empresa desarrollé una capacitación que fue muy emotiva. Fue tan emotiva porque cuando uno hace capacitaciones, lo que menos quiere uno que la gente llore, ¿no? No, al contrario, que se salga de alguna situación que está pasando, pero ¿qué fue lo que llevó a ser emotiva y a ser diferente la capacitación de estos trabajadores? Bueno, resulta que estábamos desarrollando la capacitación precisamente porque estábamos contribuyendo al programa de salud mental y yo le dije a la empresa, voy a traer a tres, vamos a hacer tres personas en la capacitación. Uno, con una persona que es un amigo, desarrollamos temas de salud, sobre todo mental también, y vamos a hablar de las emociones, la alegría, la tristeza, el enfado, y voy a traer una psicóloga, le dije al gerente, voy a traer una psicóloga. Y esa psicóloga nos va a reforzar la parte del manejo de las emociones, porque son los profesionales que están a cargo y que tienen la experiencia, ¿no? Y resulta que terminó siendo, aparte de una capacitación, terminó siendo un momento muy significativo, no porque las personas revelaran lo que sintieran, porque eso sería muy incómodo, ¿no? Y menos revelarle situaciones delante de nuestros compañeros de trabajo. No, sino que fue un momento en donde ellos pudieron identificar, a veces no identificamos, no sabemos en qué momento nosotros cambiamos nuestra forma de carácter y nos enojamos. Y esto llevó a que ellos se conocieran ellos mismos en la parte de identificar la emoción y la psicóloga les enseñó a cómo manejarla. Fíjense, ¿no? Que fue una capacitación de 2 horas y le dejó un mensaje muy significativo a los trabajadores. Y, y no es que le haya costado mucho a la empresa, solamente la forma como se dirigió la metodología y lo que se quería alcanzar, el objetivo que se quería alcanzar, se cumplió. Y no todos, las empresas pues tienen esa forma de pensar y el gerente que permite hacer eso, ¿no? Pero si ustedes lo logran, excelente, es muy buena forma
de ayudarlos en la parte de la salud mental. Ok, ahora sí, vamos a ver una de las metodologías. En la próxima semana vamos a ver otras metodologías, pero voy a hablarles aquí de manera general y en la próxima clase vamos a verlo cómo se hace. ¿Listo? Ok. Aquí tenemos un método que se llama el método Rula. Está el método Rula, que es como uno de los más conocidos, pero este método RULA se utiliza para hacer monitoreo a aquellos trabajadores que levantan carga, es decir, que levantan carga, que están todo el día de pie, que hacen movimientos repetitivos, que levantan, suben, bajan, cambian postura, se sientan, se levantan. Si tienen varias fuerzas o aplicación de fuerzas durante el día. Entonces, esas fuerzas cambian y son dinámicas. Esas fuerzas se reducen, depende de la actividad, o se incrementan o incrementan la velocidad, la frecuencia y la duración de la acción. Así que este método RULA, que como les dije, lo vamos a ver la próxima semana para calcularlo, lo que va a hacer las mediciones, como ustedes observan acá, las mediciones de cada cuánto tiempo el trabajador tiene una posición, la misma posición. Por ejemplo, esta es una posición de 20 grados. Esta es una posición entre 20 y 45 grados. Cuando levanta carga es una posición entre 45 y 90 grados. Cuando levanta el brazo más alto, una posición de 90 grados. El método Rula mira también la posición de las manos. Si baja la mano son 15 grados. Si levanta las manos son menos 15 grados. Las herramientas que se utilizan son herramientas que lo podemos encontrar, incluso hay herramientas que están disponibles. Voy a mostrarles acá. Bien. Esta página es una página de España que me ha ayudado muchísimo. Esta herramienta, ellos generaron unas calculadoras, son las calculadoras de higiene, de ergonomía, de psicología y programas de salud. Vamos a hacer un recorrido de estas calculadoras. Por ejemplo, esta calculadora en esta parte me ayuda a tener un cálculo del índice de siniestralidad. Esta calculadora me permite realizar cálculos de superficies libres, cálculos de control estadístico, almacenamiento de productos y recipientes. Vamos a ver la parte de higiene. Me permite hacer calculadoras de campos electromagnéticos, agentes físicos, factor de protección de filtro ocular, evaluación de exposición al ruido, exposición a vibraciones, el estrés térmico, atenuación de las protecciones de protectores auditivos, agentes químicos, riesgo por exposición dérmica. Este lo vamos a ver en la próxima clase. Conversión de unidades y formularios de higiene industrial, agentes químicos, evaluación de la exposición, ergonomía, carga física, manipulación manual de cargas. Entonces, aquí están casi todas las metodologías. Es que en Europa se desarrollaron las metodologías de monitoreos ergonómicos. ¿Nosotros podemos utilizar estas metodologías? Sí. ¿Por qué? Porque la norma peruana, solamente en la norma peruana, hay solamente una norma que es esta, es la norma básica de ergonomía y procedimiento de evaluación de riesgo disergonómico. Solamente existe eso y la norma solamente me menciona que para hacer monitoreo yo puedo utilizar cualquiera. Miren, me dice acá, utilizados, la metodología de monitoreo puedo utilizar el método Renault, el método UTA, el método Ergocargas, el método chileno, el método Susaine, el método Vira. O sea, me dice, utilice cualquier método, pero no me dice cómo. ¿Me entienden? O sea, me dicen cualquier método que usted implemente, pero no especifica cuál. Solamente que la norma me indica o me da así unos parámetros. Por ejemplo,
Me da unos parámetros de manipulación manual de cargas, de condiciones ambientales, de exposición al ruido, los ruidos, levantamiento de cargas, exposición al ruido. Vamos a ver, vamos, les voy a mostrar acá, miren acá. Con relación a la manipulación manual de cargas, me dice, no debe exigirse o permitirse el transporte de carga manual para un trabajador cuyo peso es susceptible de comprometer su salud y seguridad. Entonces, ¿qué me dice que el peso máximo? Aquí está, el peso máximo 25 kilos, con mayor protección 15 kilos. Trabajadores entrenados 40 kilos. Aquí no dice, pero en la norma principal dice que las mujeres tienen que levantar 15 kilos. Aquí está. Ah, sí, para las mujeres, ¿sí? Dice aquí 15 kilos. 25 para hombres y 15 para mujeres. Es la carga máxima. También me da información sobre, vamos a ver aquí, ya, listo, acá está. Lo que es las condiciones ambientales de trabajo. ¿Sí? Las condiciones ambientales, acá en esta parte de la norma se refiere a las características, a los peligros físicos por la exposición al ruido. Me indica que si un trabajador tiene un nivel de ruido de 80 decibeles, la duración mínima es de 24. Si hay una exposición de 82 decibeles, duración mínima de 16, 83, 12, 85 decibeles, 8 horas como mínimo. 88 decibeles, 40 horas, 91 2 horas y 94 una hora. Pero ¿cómo sé el cálculo? Pues con un monitoreo del ruido, yo sé el cálculo de los decibeles a los que está expuesto el trabajador. Sí, también me da los valores de factores físicos con los valores límites de temperatura, el confort, no confort. Dentro del confort están los 27 grados. Y también me da la información sobre iluminación. Por ejemplo, la iluminación se mide en lux, es la intensidad de la luz. Bien, en exteriores y en distinguir áreas de tránsito, estacionamiento, se permite 20 lux. Esto se averigua, se hace con través de un monitoreo, a través de una herramienta que se conoce como luxómetro. Se mide la iluminación. Me indica aquí, por ejemplo, si yo estoy haciendo trabajos en interiores, en áreas con poco movimiento, o donde hay pasillos, en tránsito, donde hay desplazamiento, donde estoy caminando, donde hay estacionamientos cubiertos, vigilancia, movimientos de vehículo, el lux tiene que estar en 50 lux. Donde yo sí que requiero visualmente una visión simple, áreas de servicio personal, inspección visual, recuento de piezas, almacenaje, recepción, despacho, debe haber 200 lux. Donde tengo que ya tener una mayor distinción de detalles, ensamble, trabajo medio, talleres, máquina simple, empaquetado, trabajo de oficina, 300 lux. Es que a veces cuando llega la Sunafil y de pronto, de casualidad, piden, muéstreme el monitoreo de iluminación, ¿no? Las empresas no lo tienen. Entonces les ponen una observación o les ponen multa. ¿Por qué? Porque es obligatorio. O sea, la norma dice monitoreo del aire, monitoreo ergonómico, monitoreo psicosocial, monitoreo de iluminación. Y si lo llegasen a tener, verifica que si el resultado del monitoreo de la luz fue 300, está bien.
Está la iluminación bien, porque aquí lo dice. La límite es 300 lux. Ensamble, inspección de taller, precisión, 500 lux. Maquinado, precisión, ensambles, pintura, trabajos delicados, manejo de instrumentos, control de calidad, 750 lux. Ensamble de procesos, ensamble, inspección, inspección de piezas pequeñas, piezas completas, o sea, donde ya necesito mayor precisión, donde no te necesito esforzar la visión, 1000 lux tiene que tener la iluminación. Alto grado de especialización en la distinción de detalles, áreas de proceso de gran exactitud, 2000 lux. ¿Cuánto fue en oficinas? 200, ¿no? Y donde hay mayor precisión, donde necesito más sobreesfuerzo de visión, 2000 lux. Ajá, entonces fíjese que eso también lo está dentro del ámbito de la evaluación, de monitoreo ergonómico, ¿no? Pues claro, es un peligro físico, todo lo relacionado al ruido, al estrés térmico, a las vibraciones también. Las vibraciones también tienen que hacer monitoreo porque las vibraciones generan una enfermedad conocida como el síndrome de Raynaud. Ya la vamos también a ver la próxima clase. Ajá, bien. Ok, entonces volvamos a la diapositiva. Aquí les estaba mencionando precisamente la norma. Si se dieron cuenta que la norma dice utilicen cualquiera. Lo que pasa es que no cualquier metodología se debe utilizar. Rula, Reva y Renault, por ejemplo, estas tres metodologías de evaluación de monitoreo disergonómico son para evaluar a aquellos trabajadores que levantan carga. Pero, por ejemplo, el método ROSA son para trabajadores de oficina que no levantan carga. Por eso es que el cálculo y la revisión es diferente, porque tenemos posturas diferentes, movimientos diferentes. Entonces, yo no puedo hacer un método Rula para una trabajadora administrativa, no lo puedo hacer. Porque la administrativa no levanta carga más de 90 grados, ni hace este trabajo, o sea, en el sentido de que no coge, no levanta, no coge, no levanta, y no está todo el día de pie, está estática. Por eso es que se utiliza el método ROSA. Esto es muy importante cuando ustedes inician a hacer monitoreos ergonómicos, saber a qué metodología me voy a enfrentar dependiendo del puesto de trabajo. Bien. Las dimensiones antropométricas, las famosas dimensiones antropométricas. Estas son las dimensiones de que pues, las personas que se encargaron en el siglo XX realizaron y nos dieron esta información, ¿no? Vio la evaluación de mujeres y hombres. Y aquí hay una anotación, mira, la altura, por ejemplo, la altura A. Esta altura se conoce como la altura popilitea. La distancia B se conoce como la largura largo y la nalga popiliteo. La C, esta C se conoce como la altura codo reposo. La altura E es la altura sentado normal. Esta es conocida, la H es conocida como la distancia entre los hombros. La I es la altura lumbar, la altura lumbar. La G es la anchura de la cadera. La F es la anchura del codo y los hombros. Esto es utilizado para diseñar puestos de trabajo. Claro, pues es que varía muchísimo porque no todos somos iguales, pero con estas dimensiones se desarrollan el diseño de sillas, de mesas, de vehículos.
Fíjense cómo es la posición del conductor. Miren acá. Hoy en día, pues los vehículos tienen sillas ergonómicas, son adaptables. Antes no, antes eran estáticas, ¿no? Ahora ya el conductor puede cambiar, subir, bajar, depende de su diseño, o su posición, su altura. Antes no había, no existían esos vehículos. Ya la tecnología ha avanzado y se han vuelto más ergonómicos. Bien, aquí les tengo un ejemplo de monitoreo del método REVA. Cuando ustedes toman la foto del trabajador, tienen que entrar a ver esta parte, ¿no? Cuando coge este elemento, que es una carga que está levantando, come la posición del pie, la pierna, la distancia, el ángulo, cuando va levantando, va trasladando. Esto es una distancia, un ángulo de 34 grados, fíjense. La cabeza, la posición de la cabeza, el ángulo del cuello y la espalda, 37 grados. Y ustedes dicen, ¿esto para qué es? Ya la próxima semana van a saber para qué, por qué hablamos de ángulos. Ya, de la próxima semana, en nuestra próxima clase, ya lo vamos a ver. Miren, fíjense aquí este video del soldador. Fíjense su posición. Todo el día está de pie y está encorvado. Fíjense la distancia que él tiene de la cintura, la mesa, el ángulo que pueden alcanzar a observar ustedes. Miren, miren su cuello y espalda. Miren, le dobla aquí en la posición de doblar la mano, claro, por su actividad. Entonces, la mesa es un factor fundamental para disminuir trastornos musculoesqueléticos. Lo que pasa es que es muy difícil adaptar a todos la mesa, porque hay personas que son altas, hay personas que son chatas, ¿cierto? Entonces, cuando hay una empresa donde los trabajadores tienen que hacer trabajos repetitivos y en secuencia, lo que se puede es, la idea es que el trabajo sea una posición cómoda. Fíjense acá, este hombre en la mesa tiene una altura de 20 centímetros aproximadamente. Aquí esta mesa tiene una posición más cómoda, donde puede doblar sus brazos o puede estirarlos. Entonces vemos una posición que está un poco, que es poco esforzado. Pero la mesa aquí está más baja, entonces va a tener más sobreesfuerzo y tiene que agachar más, ¿cierto? Pero es complicado porque lo que les decía, ¿no? En una empresa, entonces lo ideal es, si esta persona están las mesas estandarizadas, que es lo que siempre hay, tratar de que si es muy bajo, ponerle un banco más alto para que quede nivelado y así tenga poco sobreesfuerzo. Vemos aquí las posiciones ahora más cómodas de los vehículos. Estas son vehículos de unidades mineras. Estos vehículos tienen que cumplir una función también de comodidad, pero ahora, ¿qué es lo que pasa? Estos vehículos generan vibraciones a lo largo del tiempo el trabajador puede presentar una enfermedad, como les dije, la enfermedad del síndrome de burnout, de Raynaud se llama, Raynaud, que ya les voy a decir. ¿Por qué se da? Por el movimiento que da la máquina en el cuerpo. Este trabajador debe tener una visibilidad en varios puntos, sino que estos vehículos tienen puntos ciegos. Esto es lo difícil acá de estos vehículos. Bien, veamos aquí el diseño o las variables de ese diseño de un puesto de trabajo en una oficina. Lo que me dice las recomendaciones de ergonomía es que pues tengo que tener una silla muy cómoda,
una silla transpirable, una silla que yo pueda adaptar, subir o bajar. Son sillas ergonómicas que pueda mantener la columna recta, la columna de 90 grados. Ahora, no todos hacemos esta buena práctica, pero es lo ideal. Y la distancia de altura, mire, la altura que tiene esta pantalla frente a los ojos es prácticamente al frente, no ni muy abajo ni muy alto, al frente. Aquí tiene una iluminación de 300 lux, lo ideal es 200, dice la norma, ¿no? 300 lux que no genera sombra, ubicar una buena iluminación también. Y reposapiés tiene esta señorita. El ángulo de las piernas tiene que tener un ángulo de 90 grados, fíjense, la pierna, los codos, los brazos rectos, ni muy arriba ni muy abajo, rectos. Esta sería la posición ideal para un puesto de trabajo bien diseñado. Cuando usted está en el hogar, a veces que nos sentamos, nos acostamos en la cama y trabajamos en la cama, pues lo recomiendan es colocar varias almohadas y mantener la posición recta. Sí, por ejemplo, esta posición es inadecuada, ¿no? Miren, fíjense, él tiene la mirada agachada, el cuello extendido, el cuello y la espalda, tiene una posición encorvada. Ok, veamos este video que tenemos acá. Cómo sentarse bien en el puesto de trabajo. Altura del asiento. La altura del asiento es algo muy importante. Demasiado alto o demasiado bajo pueden provocarnos diferentes lesiones en brazos, cadera, piernas o espalda. Nos sentaremos a una altura que nos permita tener los brazos en ángulo recto. Ángulo de las piernas. Las piernas no deben estar encogidas o muy estiradas, para evitar lesiones de cadera y piernas. Si es necesario, usaremos un reposapiés para conseguir un ángulo recto. Teclado. El teclado no debe estar muy cerca del borde de la mesa, ya que el esfuerzo de escribir sin apoyo puede crear lesiones en antebrazos y manos. Debemos alejarlo 10 centímetros del borde para poder apoyar los antebrazos. Pantalla. No tener la pantalla frente al teclado o a una altura correcta puede producirnos problemas de cuello y hombros. La pantalla debe estar frente al usuario y como mínimo a unos 40 centímetros de distancia, y la altura de los ojos debe coincidir aproximadamente con la primera línea de la pantalla. Si está baja, calza unos libros para elevarla. Toma de datos. Si al introducir datos ponemos los papeles sobre la mesa, nuestro cuello sufrirá. La manera más efectiva de evitarlo es con un atril en un lateral junto a la pantalla. En caso de usar un portátil, debemos tener en cuenta que hay que elevarlo para que quede la pantalla a la altura correcta y tenemos que conectar un teclado independiente. Mesa de trabajo. No debemos tener objetos encima de la mesa que no nos permitan trabajar a gusto. Tampoco debajo de ella, para poder mover las piernas con libertad, ni detrás de la silla, para moverla fácilmente. Orientación de la pantalla, ventana y luminarias. Vamos a posicionar correctamente los elementos. Mesas en perpendicular con respecto a las ventanas y las luces bien orientadas para evitar reflejos o disminución de iluminación. Si esto no fuera posible, se utilizarán cortinas o estores para regular la luz natural. En casa. Si trabajamos sentados en un sofá, no posicionamos bien la espalda, no apoyamos debidamente los antebrazos, ni la altura de la pantalla es la adecuada. Deberemos poner cojines para apoyar correctamente la espalda y subir el portátil apoyándolo en algún objeto, como un libro, por ejemplo. Sala de espera para desplazados. De igual forma sucede en una sala de espera, pero aquí además solemos sentarnos en el borde de la silla. Deberemos mejorar la postura y, de nuevo, elevar el ordenador a una altura cómoda. Si te sientas bien, te sientes bien.
Muy bien. Voy a tomar captura de las pantallas para su participación. Y en nuestra próxima clase, vamos a ver los monitoreos, cómo se realiza el monitoreo ocupacional con estas metodologías que les estaba indicando en la clase. Y vemos también algunas enfermedades ocupacionales generadas por los factores de riesgo en el puesto de trabajo. Bien, yo les agradezco infinitamente por su valiosa participación. Nos vemos en nuestra próxima clase. Así que si tienen alguna pregunta o alguna duda, con mucho gusto, con mucho gusto. Si no, pues damos por terminado nuestra jornada del día de hoy. Gracias por su participación y que tengan una feliz noche. Nos vemos en la próxima clase. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches.